Cuando el silencio aparece después de un conflicto emocional, muchas personas lo interpretan como una forma de control o como una manera de hacer que el otro sienta culpa. Sin embargo, en realidad, el silencio consciente no debería ser una herramienta de castigo, sino un espacio de reflexión personal. Cuando una relación llega a un punto de tensión, lo más importante no es quién gana emocionalmente, sino quién es capaz de mantener la dignidad, la calma y la claridad interior. Hay momentos en los que decir menos y observar más se convierte en una forma de madurez emocional. No se trata de manipular sentimientos ni de provocar sufrimiento en la otra persona, sino de entender que no todas las situaciones necesitan una reacción inmediata. A veces, el silencio surge porque las palabras ya han sido dichas, porque explicar más solo genera más confusión, o porque uno necesita recuperar su equilibrio interno antes de volver a interactuar. Cuando una persona siente culpa, esa emoción no es algo que debamos alimentar ni intensificar. La culpa es un mecanismo interno que aparece cuando alguien reconoce, de forma consciente o inconsciente, que ha actuado de manera incorrecta o que ha herido a otra persona. Pero esa toma de conciencia debe ser natural, no forzada. Si intentamos empujar a alguien a sentir más culpa mediante el silencio calculado o la indiferencia intencional, no estamos construyendo crecimiento emocional, sino tensión y distancia. Lo verdaderamente importante en cualquier relación es la autenticidad. Si algo duele, debe expresarse con claridad. Si algo incomoda, debe comunicarse con respeto. El silencio, en cambio, puede ser saludable cuando se usa para evitar una discusión impulsiva, cuando se necesita tiempo para pensar o cuando se quiere evitar decir palabras que puedan herir más de lo necesario. Pero ese silencio no debe transformarse en un juego psicológico. Hay personas que, tras sentirse heridas, optan por retirarse emocionalmente. No responden, no explican y no buscan confrontación inmediata. Desde fuera, esto puede parecer frialdad o estrategia, pero muchas veces es simplemente una forma de proteger la propia estabilidad emocional. En esos casos, el silencio no busca castigar a nadie, sino evitar que el dolor se convierta en conflicto destructivo. Sin embargo, también es cierto que en algunas dinámicas emocionales, el silencio puede generar una fuerte introspección en la otra persona. Cuando alguien pierde acceso a la reacción inmediata del otro, se ve obligado a enfrentarse a sus propios actos sin distracciones. Esa ausencia de respuesta puede llevar a la reflexión, pero no porque se haya provocado culpa, sino porque el espacio emocional obliga a mirar hacia adentro. El problema aparece cuando el silencio deja de ser un espacio de calma y se convierte en una herramienta de poder. En ese punto, la relación deja de ser sana. Nadie debería sentirse emocionalmente controlado o castigado por la falta de comunicación del otro. El respeto mutuo implica hablar cuando es necesario y también saber callar cuando las emociones están demasiado intensas, pero siempre desde la intención de sanar, no de herir. Hay una diferencia profunda entre retirarse para proteger la paz interior y retirarse para generar impacto emocional en el otro. La primera opción es madurez. La segunda es manipulación emocional. Y aunque ambas puedan parecer similares desde fuera, la intención cambia completamente su significado. Cuando una persona decide no reaccionar inmediatamente, no está diciendo «quiero que sufras», sino más bien «necesito entender lo que siento antes de responder». Ese espacio es fundamental para evitar decisiones impulsivas que luego puedan lamentarse. La calma permite ver las cosas con más claridad, sin la distorsión del enojo o la tristeza. En muchas relaciones, el error más común es creer que el silencio prolongado hará que la otra persona valore más la conexión o comprenda mejor el dolor causado. Pero la realidad es más compleja. Algunas personas reflexionan, sí, pero otras simplemente se alejan más. El silencio sin explicación puede generar distancia emocional en lugar de comprensión. Por eso, la comunicación sigue siendo la base de cualquier vínculo sano.
Incluso cuando se necesita espacio, una frase sencilla como "necesito tiempo para pensar" puede evitar malentendidos profundos. No todo tiene que ser explicado en el momento, pero tampoco todo debe quedar en el vacío. La madurez emocional consiste en no reaccionar desde el impulso, pero tampoco desaparecer desde el orgullo. Encontrar ese equilibrio es lo que diferencia una relación consciente de una relación basada en juegos psicológicos. Cuando alguien siente culpa de manera natural, esa emoción puede convertirse en una oportunidad de cambio. Puede llevar a pedir perdón, a corregir errores o a mejorar la forma en que se trata a los demás. Pero cuando la culpa es forzada a través del silencio estratégico, el resultado no es crecimiento, sino resentimiento o desconexión emocional. El verdadero poder no está en hacer que alguien sienta algo, sino en mantener la propia integridad sin necesidad de controlar las emociones ajenas. A veces, lo más fuerte que una persona puede hacer no es hablar ni callar para provocar efecto, sino simplemente mantenerse fiel a su paz interior, sin entrar en dinámicas de manipulación o conflicto innecesario. En última instancia, toda relación humana se basa en la comprensión, y la comprensión no nace del castigo emocional, sino de la empatía. Cuando entendemos que cada persona procesa sus errores de manera diferente, dejamos de intentar controlar su reacción y empezamos a enfocarnos en nuestra propia estabilidad. El silencio puede ser una herramienta poderosa si se usa con conciencia. Puede ser un espacio de reflexión, de sanación y de madurez, pero pierde todo su valor cuando se convierte en una estrategia para generar dolor emocional. La verdadera fuerza no está en hacer que alguien sienta, sino en saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo simplemente dejar que el tiempo haga su trabajo sin interferencias. 1. El silencio en una relación. Diferencia entre madurez emocional y manipulación afectiva. El silencio dentro de una relación humana no es un fenómeno simple ni puede interpretarse de una sola manera, porque su significado depende por completo de la intención con la que se utiliza. En algunos casos, el silencio es una forma saludable de autocontrol emocional, una pausa necesaria para evitar reacciones impulsivas, palabras hirientes o decisiones tomadas desde el dolor inmediato. En otros casos, sin embargo, el silencio puede transformarse en una herramienta de presión psicológica, donde no se busca la calma ni la reflexión, sino provocar incomodidad, culpa o ansiedad en la otra persona. Cuando hablamos de madurez emocional, el silencio tiene un propósito completamente distinto al de la manipulación. Una persona emocionalmente equilibrada puede decidir no responder en un momento de tensión porque entiende que cualquier palabra dicha bajo enojo puede agravar el conflicto. Ese tipo de silencio no nace del deseo de castigar, sino del deseo de proteger la estabilidad del vínculo y de uno mismo. Es un espacio interno donde la mente se reorganiza, donde las emociones se procesan y donde se intenta recuperar la claridad antes de volver a comunicarse. Sin embargo, existe una línea muy delgada entre ese silencio consciente y el silencio utilizado como estrategia de poder emocional. Cuando una persona deja de comunicarse no para reflexionar, sino para generar incertidumbre en el otro, se está entrando en una dinámica problemática. En este caso, el silencio deja de ser un espacio de sanación y se convierte en una forma de control indirecto. La otra persona comienza a sentir ansiedad, a cuestionarse constantemente qué hizo mal, a cargar con una culpa que no siempre es proporcional a la situación real. Este tipo de comportamiento puede parecer efectivo a corto plazo, porque efectivamente genera reacción emocional en la otra parte, pero a nivel profundo no construye entendimiento ni mejora la relación. Al contrario, crea distancia emocional, inseguridad y resentimiento. La comunicación deja de ser un puente y se convierte en un campo de tensión donde cada ausencia de palabras se interpreta como un mensaje oculto. Es importante comprender que la culpa, como emoción humana, tiene un propósito legítimo: ayudarnos a reconocer errores y motivarnos a corregirlos. Pero cuando la culpa es inducida mediante el silencio prolongado y calculado,
deja de ser una guía interna y se convierte en una carga emocional externa. La persona no reflexiona de manera natural sobre sus acciones, sino que reacciona desde la presión, el miedo a perder al otro o la confusión emocional. En una relación sana, la comunicación no debería depender de castigos emocionales ni de estrategias de retirada afectiva. El silencio puede existir, sí, pero debe estar acompañado de claridad. Expresar algo tan simple como la necesidad de espacio ya cambia completamente el significado del silencio. No es lo mismo desaparecer emocionalmente sin explicación que decir, necesito tiempo para pensar. En el primer caso, se genera incertidumbre. En el segundo, se establece respeto. El problema surge cuando el silencio se convierte en una forma de hacer sentir al otro. Esa lógica implica una intención de control emocional que puede ser profundamente dañina para ambos lados. La persona que lo ejerce se acostumbra a gestionar los conflictos desde la distancia emocional en lugar del diálogo, y la persona que lo recibe puede desarrollar ansiedad, inseguridad o dependencia emocional, tratando constantemente de evitar errores para no ser castigada con la ausencia. Con el tiempo, este patrón desgasta cualquier vínculo afectivo. La relación deja de basarse en la confianza y pasa a depender de la interpretación constante de señales ambiguas. ¿Cuándo habla? ¿Cuándo no habla? ¿Cuánto tiempo dura el silencio? ¿Qué significa cada ausencia de respuesta? Esto genera un estado de tensión emocional permanente que impide la estabilidad. En contraste, cuando el silencio se utiliza correctamente, puede ser una herramienta de autoconciencia muy poderosa. Permite observar las propias emociones sin reaccionar de forma automática. Ayuda a evitar conflictos innecesarios y da espacio para pensar con más claridad. Pero incluso en esos casos, el silencio debe tener un límite sano y una intención clara de retorno a la comunicación. El equilibrio está en entender que no todo se resuelve en el momento, pero tampoco todo debe quedar indefinidamente sin respuesta. El crecimiento emocional se da cuando una persona aprende a regularse internamente sin desconectarse del vínculo. Es decir, saber cuándo parar para no herir, pero también saber cuándo volver para no romper la conexión. En definitiva, el silencio no tiene un significado fijo. Puede ser respeto o puede ser distancia, puede ser reflexión o puede ser castigo. La diferencia no está en el acto en sí, sino en la intención que lo sostiene y en el impacto emocional que produce en la otra persona. 2. La culpa en las relaciones no debe ser provocada, sino comprendida. La culpa es una emoción compleja que aparece cuando una persona reconoce que ha causado un daño o ha fallado a sus propios valores. En una relación sana, esta emoción surge de manera natural y puede llevar al crecimiento, al perdón y a la reparación. Sin embargo, cuando la culpa se convierte en una herramienta para influir en el comportamiento del otro, pierde su función constructiva y se transforma en presión emocional. 3. La comunicación consciente es más poderosa que cualquier estrategia emocional. Hablar con claridad, expresar límites y comunicar emociones de forma honesta siempre será más efectivo que cualquier forma de silencio estratégico. Las relaciones sólidas no se construyen sobre juegos psicológicos, sino sobre la capacidad de ambas partes para entenderse incluso en los momentos difíciles.